Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida y obra de una figura que no solo definió la poesía de un país, sino también el espíritu de toda una nación, Mariano Melgar. A ver, empecemos con una pregunta que parece sacada de una película. ¿Es posible que una sola persona sea, al mismo tiempo, un intelectual brillante, un luchador por la libertad y un romántico empedernido? Suena a mucho, ¿verdad? Pues bueno, en el Perú de principios del siglo XIX, justo cuando todo estaba a punto de estallar, un joven de Arequipa no solo creyó que era posible, sino que vivió su corta e intensa vida como la respuesta a esa pregunta. Un rotundo sí. Y es que su vida es esa respuesta. Para entenderlo, tenemos que explorar esas tres facetas que lo definen y que en él son inseparables: su genio como poeta, su corazón de amante y su vocación de revolucionario. Su nombre, por supuesto, es Mariano Melgar, un hombre que resuena en la historia del Perú no solo por sus versos, sino por su destino trágico, que lo inmortalizó como el mártir de Humachiri. Y ese apodo ya nos adelanta que esta historia tiene un final intenso. Aquí está la clave para entender a Melgar. Él tenía una convicción potentísima. Para ser una nación de verdad libre, primero había que tener una voz propia. Sentía que la poesía de su época sonaba demasiado a España y que ya era hora de que empezara a latir con el pulso, con el sentimiento y con el paisaje de los Andes. Y es justo aquí donde vemos su genialidad, su aporte más grande. Porque Melgar no se quedó solo en la crítica. Él mismo se puso a crear algo completamente nuevo, convirtiéndose para siempre en la voz del mestizaje. Y su creación más importante, esa que resume toda su visión del mundo y del arte, es una forma poética que hasta hoy nos mueve por dentro: el yarabí. Ojo aquí, porque es muy común pensar que el yarabí es simplemente un canto triste. Y sí, tiene melancolía, pero es muchísimo más profundo. Es un acto de fusión cultural. Imaginen que toma toda el alma, todo el sentimiento del jarawi quechua y lo vierte dentro del molde de la estructura métrica de la poesía española. Por eso no es solo tristeza, es la identidad mestiza hecha poesía. Esta tabla lo deja clarísimo. De un lado, el jarawi quechua, que viene de la tradición oral, del lamento, del sentimiento puro de los Andes. Del otro, la métrica española, que le da la estructura, la rima, la herencia escrita de Europa. Melgar lo que hace es fusionar el alma de uno con el cuerpo del otro. Y el resultado es algo completamente nuevo y auténticamente peruano. Un acto revolucionario en sí mismo. Entonces, el punto crucial es este. Lo que hizo Melgar no fue un accidente. Fue el primer acto consciente, totalmente deliberado, de mestizaje literario en la historia del Perú. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba forjando una identidad nacional con el arte, mientras otros peleaban por la independencia política. Pero esa nueva voz no era solo para cantarle a la patria, también era para cantarle al amor. En sus yarabíes, Melgar se convierte en la voz del criollo que reclama su lugar en el mundo, su derecho a amar a su Silvia con sus propias palabras y con sus propias reglas. Estaba declarando una independencia tanto personal como política. Y ahora pasamos a la parte donde la historia da un giro definitivo. Vamos a ver cómo esa declaración de independencia poética se transforma inevitablemente en acción militar. Es el capítulo final de su vida, el de la pluma y la espada. Es que para Mariano Melgar no había una línea que separara el arte y la vida, o la palabra y la acción. Para él eran la misma cosa. Su poesía era un reflejo directo de sus convicciones, y al final fue el motor que lo impulsó a tomar sus decisiones más radicales. Un ejemplo perfecto de esto son sus fábulas. A simple vista parecen cuentos de animales, ¿verdad? Pero en realidad eran pura dinamita política. Usaba metáforas como la del león representando a España para denunciar la arrogancia y la injusticia del sistema colonial. Con esto demostraba que, mucho antes de tomar un fusil, su pluma ya era un arma. Y esta línea de tiempo muestra lo vertiginoso que fue todo. En 1813 está afilando su pluma con las fábulas. Apenas un año después, en 1814, lo deja todo para unirse a la rebelión de Mateo Pumacahua. Y para marzo de 1815, después de combatir en la batalla de Humachiri, es capturado y fusilado. Su paso de poeta a soldado fue fugaz y definitivo.
Es la culminación de su vida y de su filosofía. El viaje del joven que buscaba una voz propia para su pueblo termina con el sacrificio del hombre que entrega su vida por la libertad de ese mismo pueblo. Es la metáfora perfecta, la pluma que se transforma en espada. Y aquí viene la gran paradoja. Su muerte no fue un final, sino un comienzo. Con su sacrificio, Melgar se convierte en la figura fundacional de la literatura nacional peruana. Una literatura que por fin tenía un héroe, un mártir y, lo más importante, una voz auténtica. Y cerramos con esta reflexión, para que nos quede dando vueltas. La historia de Mariano Melgar nos obliga a preguntarnos algo fundamental sobre el poder del arte. ¿Cuántas de las grandes revoluciones, de las luchas por la libertad y la identidad, en realidad no empezaron en un campo de batalla, sino en la página de un libro, con la fuerza de un poema?